Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue, asesores independientes. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Juan Francisco. Pues Juan Francisco, en las últimas semanas el tipo de cambio ha continuado extendiendo su caída, en donde el peso pues ha llegado a acumular una apreciación del 5% frente al dólar respecto al máximo de marzo y también una apreciación del 9% respecto al máximo de diciembre. Entonces, en la parte técnica, ¿qué nos puedes comentar? ¿Crees que el peso va a continuar apreciándose y logre romper incluso la barrera de los 18 pesos por dólar? Buenas tardes, Susana. Sí, como tú bien comentas, hemos estado viendo un movimiento bastante bajista en el tipo de cambio, en donde el peso, como tú lo señalas, se ha logrado apreciar 5% respecto a los máximos que vimos a principios de marzo y 8 o 9% respecto a los máximos que vimos en diciembre de 19,90. En ese tema, pues vemos que esta fortaleza del peso ha sido acompañada o ha sido generada en gran parte también por lo que ha venido sucediendo, obviamente, en la parte de las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio y alguna que otra noticia. Sin embargo, en la parte técnica también hemos observado, además de estos factores, pues cómo el dólar index ha venido a romper, inclusive con los mínimos que vimos en septiembre del año pasado de $91 y estableció un mínimo en 88,25. Cabe señalar que en la parte técnica estamos viendo una divergencia muy importante entre lo que está haciendo el peso dólar y lo que está haciendo el dólar index, ya que el peso dólar pues ha venido a colocarse, sí, también en una sintonía o en una tendencia bajista, pero hemos visto durante las últimas semanas que este movimiento o este rompimiento por debajo de los mínimos que presentó el dólar index no está siendo acompañado con el rompimiento de los mínimos que tuvo el tipo de cambio, el peso dólar, en julio del año pasado de 17,50. En ese tema, pues vemos que esta fortaleza que hemos estado viendo pues puede deberse, además de los factores internos y locales, también a lo que ha venido sucediendo con el dólar index. Además, finalmente comentar que este rompimiento en la parte operativa podría tratarse únicamente justamente de un rompimiento en falso, ya dado que las posturas largas del dólar que han venido presentándose durante las últimas semanas y durante los últimos meses en miras a lo que suceda en el proceso electoral en México, pudiera ser una sacudida para los inversionistas que están largos en dólares, y esto pues estar propiciando estos rompimientos en falso, que en tanto no perforen por debajo de los 18 pesos el peso dólar y de 88,50 el dólar index, seguiremos asumiendo que se trata únicamente de un rompimiento en falso. Bien, Alfredo, ¿cómo ves tú el mercado de renta variable en México, que en los últimos días pues se ha movido dentro de un rango del 5%? Claro que sí, Susana. A nivel general, yo creo que es parte de la condición que están teniendo los mercados a nivel internacional, desde luego liderados por los mercados en Estados Unidos. En el caso de la bolsa habíamos comentado un nivel importante, los 46.900, 47.000 unidades, que al presentar un movimiento de rompimiento a la baja lo aceleró ligeramente abajo de los 46.000 puntos. Como bien comentas, estos últimos 3 días la bolsa ha reaccionado alrededor del 3,5% y alcanza los niveles prácticamente de los 48.000 puntos. Nuestro sentir es que este movimiento también se está acercando a niveles importantes de resistencia de nueva cuenta, y por lo tanto vemos reacciones positivas pero insuficientes como para generar cambios de señales. Es decir, la perspectiva la mantenemos con una tónica de mayor inercia negativa para el principal indicador en México en las próximas semanas, y con ello quizá estar desarrollando nuevos mínimos durante el mes de abril o quizá durante el mes de mayo. Nada optimistas, vienen los reportes de las empresas, quizá tuvimos hoy un dato positivo y lo comentaron en el caso de Walmex, pero evidentemente a nivel global va a ser difícil los comparativos en términos de crecimiento en ventas y flujo operativo en relación al primer trimestre del 2017, y sobre todo la tasa de interés, la tasa libre de riesgo, que hoy está en 7,5% aquí en México y que próximamente pudiera todavía alcanzar niveles de 7,75. Bien, pues en ese sentido, Juan Francisco, al inicio de la semana los índices accionarios en Estados Unidos y México presentaron fuertes caídas. Sin embargo, lograron recuperarse rápidamente y en tan solo 3 sesiones borraron las pérdidas de las últimas 2 semanas. De acuerdo con tu análisis, ¿qué podría estar sucediendo? ¿Consideras que es momento de participar en el mercado accionario o que el alza reciente se trate solamente de un rebote?
Sí, Susana, como bien comentas, pues hemos visto una reacción bastante alcista las últimas 3 sesiones, tanto en México como en Estados Unidos. En el caso particular del índice Dow, este ha regresado desde donde encontró soporte en su media de 200 días, alrededor de los 23.500 puntos, y actualmente se encuentra cerca de los 24.500. En la parte técnica, consideramos que en tanto el índice Dow no rompa por arriba de las 25.000 unidades, estaríamos hablando únicamente de un rebote luego de las caídas observadas durante las últimas semanas, en donde el índice Dow Jones ha venido a tocar junto con el Standard & Poor's y el Nasdaq su media de 200 días el pasado lunes y reaccionando favorablemente luego de tocar dicha media. Resumiendo, estaríamos viendo que pues esta media de 200 días tanto para el Dow alrededor de los 23.500 puntos y así como para el Standard & Poor's y el Nasdaq representan una referencia de soporte clave que, de ser vulnerada, pues abriría la puerta no solamente para mayores caídas en el corto y mediano plazo, sino inclusive para que pudiéramos estar hablando de una señal de cambio de tendencia luego del repunte que vimos desde los mínimos que vimos en 2016, pero no solo eso, sino también probablemente desde los mínimos que vimos en 2009. Con todo esto, pues estamos en el corto plazo atestiguando un proceso, en mi opinión, una formación de techo tanto en los mercados accionarios, que estaría alineado con el comentario que estamos viendo en el dólar, en donde este podría estar también haciendo un piso muy importante. Entonces, piso en el dólar, techo en los mercados accionarios, por el momento la visión técnica y la perspectiva que tenemos actualmente. Piso en el dólar y techo en los mercados accionarios. Bien, pues finalmente, Alfredo, ¿qué opinas del decálogo de la Asociación de Bancos de México hacia los candidatos a la presidencia que presentaron el día de ayer? Sí, la verdad, sin duda, yo creo que muy oportuno esta condición. La realidad es que lo que buscan los inversionistas ligado todo esto a los mercados, sin lugar a dudas, es un nivel de confianza que permita o se dé a través de la estabilidad macro justamente y de la prudencia en lo que es la política monetaria, dejar a Banco de México hacer su tarea de manera independiente, quizá a veces dolorosa, pero al final busca controlar lo que es el tema de inflación, las finanzas públicas sanas, el tipo de cambio, mantenerlo flexible, siempre lo que es el libre comercio como un punto importante. También el sistema financiero sólido que permita que el sector bancario, como hasta ahora, mantenga niveles de índices básicamente importantes y sobre todo sanos, el ROE, la ROA, en términos generales del índice de capitalización que hoy supera ya los 15%, el 15% al cierre del mes de febrero, el respeto pues finalmente al Estado de Derecho, a las instituciones, etcétera. Con todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que un cambio de modelo económico implicaría, desde luego, pérdidas en el crecimiento económico, salida de tenencia en la inversión extranjera directa, posible salida también en la inversión de mercados. Hoy hemos tenido un sector turístico con crecimiento en los ingresos y que podía estarse deteriorando. Ahí hablamos que una caída de un 3% en la economía, si hay cambios de modelo económico, sea 2018, 2019, seguramente implicarían disminuciones de más de 30,000 millones de dólares. Por eso creo que es un momento importante, oportuno, al cual nos sumamos y esperamos que cualquiera de los candidatos escuche lo que es la confianza del inversionista para que la actividad económica en México siga creciendo y siga fuerte y sobre todo retome mejores perspectivas. Eso esperamos, Alfredo. Pues gracias por este análisis tan puntual y presentarnos tan claramente el panorama bursátil. Muy buenas tardes, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.